la pastora Luz Amparo. Bella Vista Estéreo suena 103.6. Testimonios de esperanza, fe brillando en el alma, voceros de su gracia, amor guiando los días. Somos testigos de Cristo, en la radio La Verdad, 103.6, con amor y dignidad. Con la voz de la pastora, la esperanza nos sonríe. Dios presente en el aire, de que no se desvanece. La Iglesia Cristiana Casa de Oración Destellos de Amor presenta su programa Somos Testigos de Cristo, con la pastora Luz Amparo Alzate, en Bellavista Estéreo 103.6 FM. La pastora, la esperanza nos sonríe. Dios presente en el aire, de que no se desvanece. Oh, somos testigos de Cristo. Muy buenos días, saludos a todos los hermanos en el amor de Cristo. Que la paz y la bendición de Dios esté con cada uno de ustedes. Estén ahí, una bendición, que estén conectaditos, que estén ahí viendo este programa, que es lo que somos testigos de Cristo. Yo les invito a que vayan compartiendo el link, a que ustedes saben que nos pueden ver por YouTube, por TikTok, por la FM, que vayan ahí compartiendo con sus amigos, con sus familiares, y que este será un tiempo muy glorioso, un tiempo muy maravilloso, en el que creo que el Señor nos va a hablar y que nos va a ministrar, amén. Así que vamos a estar orando. Un saludo de su hermana Valentina y de lo que es la Iglesia Casa de Oración Destellos de Amor, y de nuestra pastora Luz Amparo Alzate y nuestro pastor William Fuentes, amén. Vamos a estar orando para empezar este tiempo de enseñanza. Querido Dios Todopoderoso, te pedimos que tú nos bendigas, que nos sigas bendiciendo en esta hermosa mañana, que seas tú guiándonos, Dios, en este momento de enseñanza, que seas tú hablando, que tu palabra sea expuesta correctamente, que tu palabra sea nuestra luz, Padre, que podamos llevar tu verdad, y que tu Espíritu Santo le ayude a entender a cada hermano, a cada oyente, a cada televidente esta enseñanza, Dios mío. Que este tiempo de enseñanza sea un tiempo, un momento de crecimiento, de renovamiento, de esperanza, de fortalecimiento, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos hermanos, hoy vamos a estar hablando de un tema muy buenísimo, que es: somos testigos de Cristo cuando sufrimos por el Evangelio. Y está repitiendo esto: somos testigos de Cristo cuando sufrimos por el Evangelio. Y vamos a estar yéndonos a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 14. Amén. La palabra dice, a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 3. Leemos la palabra bajo la unción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto te encargo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Y ahora, hermano, quiero leerles en otra versión que traje, que es la TLA, y me gusta mucho cómo dice el fiel soldado de Jesucristo. Dice: hijo mío, Dios te ama mucho porque has creído en Jesucristo. Pídele fuerzas para soportar cualquier cosa. Tú has oído lo que les he enseñado a muchas personas.
Ahora quiero que enseñes eso mismo a cristianos en los que puedas confiar y que sean capaces de enseñar a otros. Tú, como buen soldado de Jesucristo, debes estar dispuesto a sufrir por Él. Amén. Gloria a Dios. Bueno, antes de empezar o desarrollar el mensaje, pues voy a estar dando lo que es una pequeña introducción o una pequeña pues biografía de Timoteo y de este que era compañero y que era colaborador de Pablo. Amén. Así que vamos a estar aquí, les voy a estar leyendo. Amén. Timoteo era hijo, Timoteo, en la descripción que podamos encontrar bíblica, la información que podamos encontrar en los libros de Hechos y en las cartas de Pablo, algunos datos pues estuve usándolo para la biografía. Amén. Timoteo era pues un joven pastor, compañero, como les dije, y colaborador de Pablo, que se le adjudican las cartas pastorales, también llevan su nombre. Timoteo era el hijo espiritual de Pablo, compañero, ayudante, cuyo nombre significa quien honra a Dios. Amén. Nació en Listra, provincia de Galacia, en Asia Menor, que hoy es en parte Turquía. Era hijo de madre judía llamada Eunice, que lo podemos encontrar pues en las escrituras, y cuyo padre era griego, que desconocemos pues el nombre. Es probablemente pues los estudiosos y los que hemos estudiado la palabra de que Timoteo se haya convertido en la predicación de Pablo en esa ciudad, de que Timoteo también haya escuchado el mensaje de Pablo. Este era circuncidado, este fue compañero de trabajo de Pablo, este fue enviado a Roma, era un joven muy esforzado y muy valiente. Amén. Y quería tocar primero esto para centrarnos o estar ahí conociendo bien el tema. Pues la palabra habla de que Pablo, antes de ser ejecutado, porque estaba preso, mi hermano, pues anima a Timoteo para que tuviese ánimo, para que estuviera fortalecido, para que soportase ese sufrimiento, ese dolor, ese llorar, porque, y qué mejor ejemplo que Pablo, mis hermanos, de que le estaba dando a Timoteo, porque Pablo estaba preso, como les comentaba, Pablo estaba antes de ser ejecutado, y que aún así podemos, si leemos pues estas cartas de Timoteo o las finales cartas de Pablo, aún así fue abandonado en su ministerio, que es una de las partes más tristes, hermano, de que Pablo queda solo con él había quedado Lucas, y que también deseaba ver a Timoteo. Pero Pablo hacía todo esto, hermanos, por sufrir, por soportar, por el Evangelio. ¿Y quién es el Evangelio? El Evangelio es Cristo. El Evangelio es el Señor. La palabra dice que el Verbo se hizo carne, y creo que nosotros en esta mañana debemos preguntarnos si estamos dispuestos a sufrir por el Evangelio, si estamos dispuestos a soportar por el Evangelio, de que vamos a padecer, vamos a pasar dolor, vamos a pasar pena, nos vamos a enfermar, vamos a ser perseguidos, vamos a ser pisoteados, vamos a ser vituperados, vamos a ser burlados, pero ¿por qué? Por causa del Evangelio, mi hermano. Y me gusta como dice en la versión que les leí de la TLA, porque dice: como soldados estén dispuestos a sufrir. Y estamos dispuestos a sufrir. Y si nosotros pues nos vamos al primer versículo, pues Pablo le decía a Timoteo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Amén. Ahora, ¿cómo nos esforzamos de pronto en la gracia? ¿De qué manera lo hacemos? ¿Qué significa esforzarse en la gracia? De soportar ahí, de trabajar para superar algo, porque
Pablo le estaba dando ánimo a Timoteo. Pero yo creo que es algo profundo y muy fuerte, hermano, porque a veces creemos que solo en la gracia no hay ningún esfuerzo como lo hay en la ley. Pero nosotros nos esforzamos, hay un esfuerzo en la gracia de Cristo que es en llevar el Evangelio, en seguir el Evangelio, de que no nos olvidemos pues de que también Pablo acá habla de que Timoteo, sabemos que era pastor de la iglesia y tenía a su cargo varias ovejas del Señor y que tenía que esforzarse, incluso si nosotros también vamos a las cartas de Timoteo, si vamos a capítulos más adelante, Pablo se encarga de tenerle esto muy comprometido a Timoteo, le dice: palabra fiel es esta y digna de ser recibida, esfuérzate, ocúpate en la lectura, en la enseñanza, y vemos que Timoteo se esfuerza, hermanos, de que Timoteo se compromete como estaba comprometido Pablo, amén. Y nosotros pues en nuestra vida personal también, hermanos, no solo es de pastores o predicadores, también sufrimos por el Evangelio, de que también lo hacemos también poniéndolo de manera simple, también nos esforzamos en la lectura, como le decía Pablo a Timoteo, a veces de desvelarnos estudiando, de preparar algo, de preparar un bosquejo, de preparar una palabra conforme al Espíritu Santo de Dios para el pueblo de Dios, amén. Y yo creo que nosotros debemos tener en cuenta esto. Y me gusta porque Pablo siempre le mantenía presente o nos mantiene presente, pues en la palabra siempre vemos esa claridad de lo que vamos a pasar en el Evangelio, de que vamos a ser perseguidos, de que vamos a ser, nos van a vituperiar, vamos a ser ejecutados, pero que nosotros debemos fortalecernos en Cristo. La palabra dice en Josué, capítulo 1, versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y sea valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Nosotros debemos esforzarnos en seguir en el Evangelio, en sufrir por el Evangelio, también pues a las personas que lideran iglesias, como los pastores, como los ministros, de esforzarse por liderar, por mantener el orden en la iglesia. La palabra dice que lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Amén. Y me gusta porque la palabra dice que Pablo le dice a Timoteo de que escoja a hombres fieles, que coja a hombres idóneos, hombres adecuados para enseñar. Y de que las escrituras, de que enseñe correctamente la palabra como es. Y hoy vemos pues otra enseñanza del Evangelio. Hoy vemos el Evangelio de la prosperidad. Hoy vemos de que si seguimos a Cristo, tú vas a estar bien, vas a tener carro, vas a tener plata, vas a tener esto, y no es expuesto el Evangelio como es. Hoy, pues, en Romanos, Pablo dice que el reino no es de comida ni bebida. Creemos que cuando llegamos al Evangelio es para enriquecernos, pero no estamos realmente viendo lo que nos dice la palabra. Amén. Y como dice en Santiago, hoy pues muchos quieren hacerse maestros y están llevando un evangelio falso, están llevando doctrinas erradas, enseñanzas erradas y no como está en la palabra. Y me gusta porque me gusta mucho este versículo personalmente, me encanta, ¿verdad? Que dice: tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Y hermano, es increíble porque Pablo le dice esto a Timoteo no estando en la casa o de pronto viajando, sino estando preso, hermano.
estaba sufriendo esas penalidades que le estaba diciendo a Timoteo, estaba ahí esperando su condena y anima a Timoteo para que predique a Cristo, para que predique el evangelio que es, para que sufra por el evangelio, para que soporte por el evangelio. Amén. Y ahora nosotros también, Pablo nos habla a nosotros y también vamos a sufrir penalidades, también vamos a soportar castigos, penas, pero estamos ahí fortalecidos. Y tal vez usted ahí, hermano, donde está, se esté preguntando de pronto, como también me hacía la pregunta yo, de qué manera sufrimos ahora, porque pues también allá lo veíamos de una manera física, pero ahora como nosotros sufrimos en ese aspecto, porque también, pues si nosotros nos vamos a otra parte occidental, también hay persecución también de manera física. Pero nosotros, ¿cómo sufrimos? Y yo creo que hay que tener algo en cuenta, hermanos, algo muy claro, y es que no esperemos tiempos buenos conforme a la obra. No esperar tiempos buenos conforme a lo que estamos pasando, el evangelio, de que la palabra dice en Hebreos que los tiempos van a ser peores. Pero nosotros tenemos esa esperanza, tenemos esa confianza. La palabra incluso si nosotros vamos más adelante dice que Dios es fiel, de que aunque el mundo nos persiga, aunque el mundo nos vitupere, tenemos esa paz en nosotros que nos la da Cristo. El Señor decía, mi paz os dejo, y que no es una paz como la daba el mundo. Amén. Y me gusta la verdad, porque le mantiene muy presente Pablo a Timoteo de lo que va a suceder, de lo que va a padecer por el evangelio, y que como buen seguidor de Cristo, como buen soldado de Cristo, tiene que sufrir. Y que no tiene que huir a estas persecuciones, que no tiene que huir de pronto a la enfermedad, que no tiene que huir al dolor, que no tiene que huir a los problemas, sino enfrentarlos. Como buen soldado de Jesucristo, hermano, estar ahí firmes, estar ahí agarrados de Dios, creyendo que nuestra recompensa es grande. Amén. Así que, hermano, yo siempre me gusta porque así como hay falsos maestros, como hay personas que traen herejías, que dicen cosas erróneas, Dios también preserva y guarda a personas que realmente sí enseñan la palabra como es, de que realmente sí enseñan que el evangelio es exigencia, que el evangelio es sufrimiento, que el evangelio hay que pagar un precio. Porque hermanos, si nosotros vemos pues desde la historia acá, el evangelio nunca fue bien recibido. Por la misericordia de Dios, las personas, algunos los aceptamos como nosotros también, amén, pero que la palabra dice aún así de que la condenación es que prefirieron más las tinieblas que a la luz, y la luz es Cristo, hermano. Así que yo creo que nosotros debemos estar concientizados, debemos estar conscientes de que nosotros vamos a sufrir, de que nosotros vamos a padecer. Y me gusta porque nosotros vemos cómo Pablo, como Timoteo y todas las personas que pueden estar registradas acá, cómo padecían para que el evangelio fuera extendido, para que el evangelio prosiguiera, para que el evangelio fuera avanzando. Para que la palabra dice que cuando Jesús comenzó su ministerio decía, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Y el reino de Dios es Cristo. Entonces yo creo que es increíble, hermano, porque es demasiado increíble, porque yo creo que Cristo es el que ha mantenido su evangelio, Cristo es el que ha guardado, preservado su evangelio, y es el que lo ha hecho progresar, es el que lo ha hecho extenderse, es el que lo ha hecho que se mantenga. De que ese evangelio que fue, como dice la palabra, oculto o escondido por varias generaciones, ahí Cristo lo ha mantenido. Pero me gusta porque hablando humanamente, pues estos hombres se dejaron utilizar por Dios, fueron vasos para que el evangelio siguiese en pie, para que el evangelio estuviese allí.
Y me gusta porque porque si nosotros vamos, pues Cristo ora por sus discípulos, Cristo los escoge y luego no solo ora por ellos, sino que también ora por aquellos que lo iban a recibir por la palabra de ellos. Y yo creo que, hermano, nosotros debemos estar dispuestos, la verdad. Debemos estar dispuestos a sufrir, dispuestos a pasar persecución por el Señor, dispuestos a soportar así como Él soportó, amén. Pero yo creo que me gusta algo, y lo hablaba pues con un hermano ayer, de que yo creo que a veces no estamos dispuestos de pronto a sufrir o a soportar estas penalidades, como dice aquí en Timoteo, porque todavía nos cuesta, todavía estamos en las cosas del mundo o nos gustan las cosas del mundo, pero la palabra dice que el mundo y sus cosas pasan, pero la palabra de Dios permanece. Que el que hace la palabra de Dios permanece. Así que yo creo que, hermano, tenemos que disponernos, la verdad, disponernos, que no importa cuánto nos cueste, que no importa de pronto el sufrimiento que yo iba a pasar, si viene la dificultad, si viene la enfermedad, si viene el problema, si viene la escasez, si viene la enfermedad. La palabra dice que nada nos podrá separar del amor de Dios. Que aunque venga la desnudez, ni ángeles, ni principados, ni ninguna cosa de esta nos podrá separar del amor de Dios. Y me gusta, hermano, la verdad es muy hermoso todo lo que nos enseña el Señor a través de su palabra. Es hermoso de que Dios siempre nos mantiene en claro lo que vamos a pasar o padecer por el Evangelio de Dios, pero que también Él es fiel, que Él también nos va a sostener, que Él también va a estar ahí. Y me gusta, hermano, porque hemos visto la trascendencia o el sufrimiento que ha habido por el Evangelio, aún así, aunque lo han rechazado, porque la palabra dice en Hebreos que Dios envió a sus profetas, pero no los escucharon, y que después habló a través de su Hijo. Dice en Hebreos capítulo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y a quien sí mismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen de su sustancia, quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo ejecutado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. La palabra nos habla de que Dios habló por mucho tiempo a los padres a través de los profetas, pero que ahora lo hizo a través del Hijo. Y nos habló a través del Hijo. Y es muy bueno, hermano, porque Jesús decía: lo que yo les enseño no es mío. La doctrina no es mía, sino que es de mi Padre de los cielos. Pero ahora estamos metiendo un evangelio que no es metiendo, y por eso es que a la gente le cuesta, hermano, cuando uno le dice sufrir por el evangelio. Por eso es que no pueden procesar en eso o pensar en eso, porque se nos ha predicado un evangelio que no es. Porque están diciendo otras cosas del evangelio de prosperidad, están siendo de tropezón para nosotros. Pero me gusta, hermano. Y yo creo que debemos estar dispuestos a sufrir, y me gusta porque Pablo acá sigue diciendo: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Amén. Me gusta porque hace varias comparaciones, dice la palabra de Dios, dice en esta versión: los soldados que tratan de agradar a sus jefes no se interesan por ninguna otra que no sea el ejército.
De igual manera, el atleta que participa en una carrera no puede ganar el premio si no obedece las reglas de la competencia. Y el que cultiva la tierra tiene que trabajarla antes de poder disfrutar de la cosecha. Piensa en estas cosas y en el Señor Jesucristo, hermano. Me gusta mucho porque nosotros, para participar de esos frutos o para participar de ese premio o esa recompensa, hermano, tenemos que esforzarnos. Tenemos que sufrir, tenemos que trabajar y no aferrarnos. La palabra dice que nuestra ciudadanía no es de este mundo, nuestra ciudadanía es celestial, nuestra nacionalidad es del cielo, de que nosotros no somos de esta tierra, de que no somos de este mundo y que no debemos aferrarnos de él, hermano, sino despojarnos. Pero me gusta porque no solo también sufrir por el evangelio es que voy a pasar dificultad, voy a pasar hambre, o me van a matar, o me van a amarrar, sino también sufrir por el evangelio es también morir a aquello que no le agrada a Dios, morir a aquello que no le gusta a Dios, soltar aquello que Dios no le agrada. La palabra dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, dice: y Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que nosotros, muertos a los pecados, vivamos a las justicias, y por cuyas heridas habéis sido sanados. Y la NBI dice: así como Cristo murió por ustedes, primeramente lo hizo Él, también ustedes deben morir a sus propios deseos y vivir para Dios. Nosotros debemos estar dispuestos, hermano, morir por Cristo, morir por el evangelio, sufrir por el evangelio y no solo también hablando de una manera física, sino de manera carnal. Morir también a nuestra carne, morir a nuestros deseos. Ese es el sufrimiento del evangelio. Y la verdad es que nosotros vamos a ser perseguidos. Y es tremendo, hermano, porque si nosotros vamos, aun cuando Jesús estaba en la tierra, ahí estaba Pedro, y él le dijo que él lo acompañaría donde estuviese Jesús, que lo que le pasase a Jesús, él iba a estar ahí con él. Pero cuando vino la persecución, cuando vino de pronto para el sufrimiento, Pedro huye. Pedro niega a Jesús. Y yo creo que nosotros debemos estar dispuestos que cuando venga la persecución, cuando seamos perseguidos o venga el sufrimiento a causa de Cristo, a causa del evangelio, nosotros podamos quedarnos ahí, podamos ahí soportar, podamos estar ahí. Y me gustaba porque el hermano Adolfo, cuando predicábamos pues el martes, que yo creo que Dios quiere estar hablando de estos temas, que el anterior tema era que debíamos gloriarnos en las tribulaciones. Él daba un versículo muy bueno que me gustó, que era en Pedro, que decía: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Hermano, la persecución, el sufrimiento no es cosa extraña, pero me gusta porque dice: sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, porque también en la revelación de su gloria ahí vamos a estar. Somos vituperados por el nombre de Cristo, somos perseguidos por el nombre de Cristo, pero somos bienaventurados. Me gusta mucho porque en los pasajes que leíamos esa vez decía: me tengo por digno y por honrado si sufro por el nombre de Cristo. Pero me gusta porque si nosotros vamos a Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 15, dice: así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano,
no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Yo creo que este verso es muy hermoso, de que no nos avergoncemos por padecer como cristianos, de que no nos avergoncemos, que seamos burlados o perseguidos por seguir a Cristo, por creer en Cristo, por predicar a Cristo, por mostrar a Cristo, sino que somos bienaventurados. Y yo creo que es muy bueno, hermano, que es muy bueno todo lo que aprendemos, es muy bueno todo lo que el Señor nos habla. La palabra dice, y me gustaba porque mientras que estudiaba, veía que Timoteo había sido circuncidado y que comentaba esto y que estudiaban esto y que la palabra dice que pues no sabemos por qué Pablo hizo eso, porque él mismo enseñaba sobre esto y que ahí veíamos la falla del hombre. Pero me gusta algo y es que Pablo decía la palabra en Romanos 9:3 que decía: sufro por los judíos que son mi pueblo y quisiera ayudarlos, yo estaría dispuesto a caer bajo maldición de Dios y a quedar separados de Cristo si eso los ayuda a estar cerca de Dios. La palabra dice que aunque algunos dicen que a veces Pablo seguía la ley y le costaba, hermano, y él decía que aunque él tenía en qué confiar en la carne, no lo hacía. Que si alguno tenía pensado en qué confiar en la carne, él había circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como basura por amor a Cristo. Y me parece muy hermoso, hermano, porque mientras yo meditaba en esto y también le preguntaba al hermano Adolfo, que ahí veíamos la falla de esto, aunque a Pablo le costaba estar ahí, no cumplir o estar haciendo exigencia en las cosas de la ley, él renuncia a todo esto por amor a Cristo. Y sufrir por el Evangelio también es renunciar. Sufrir por el Evangelio también es quitar lo que a Dios no le agrada. Lo bonito es que Pablo tomó por pérdida todo aquello por amor a Cristo. Amén. Así que, hermanos, yo creo que debemos estar ahí creyendo, porque somos un ejército del Señor, que el soldado combate, tenemos que combatir con esa convicción, porque usted y yo pertenecemos al ejército de Jesucristo. Vamos a pasar por adiestramiento, vamos a pasar por preparación, vamos a tener que mostrar desempeño en esas dificultades, pero tenemos que mantener la convicción. Tenemos que mantener esa fe, porque y no hacemos parte. Yo creo que, hermano, debemos alegrarnos con esta palabra, porque no hacemos parte de una fuerza armada, militar o cualquiera de este grupo, de lo otro, sino que somos soldados de Cristo, llamados a defender, llamados a soportar, llamados a estar en esa disciplina del Evangelio. Y me gusta porque Pablo hace una comparación o una ilustración muy buena, y es que un soldado es reclutado, tiene una jerarquía, tiene a uno que está al frente y tiene un comandante quien debe obedecer. Y nuestro comandante es Jesucristo. Por eso es que debemos sufrir como buen soldado, hermanos. Debemos sufrir por Cristo, y me gusta, hermano, porque Pablo en el verso 7 dice: considera todo lo que te he dicho. O sea, presta atención, analiza, acuérdate de Jesucristo, que el Señor te dé entendimiento en todo para entenderlo, amén.
Y yo creo que nosotros, hermanos, tenemos que tener muy presente esto. Demasiado. Soportar, llevar el peso, llevar esa carga, llevar aquello por el propósito que es en el Evangelio. Amén. Porque la palabra, y me gusta porque aunque estemos presos, aunque estemos perseguidos, aunque estemos ahí burlados, me gusta porque cuando Pablo estaba preso, cuando Pablo antes de ser ejecutado, hermano John, decía algo muy bueno que decía, aunque yo esté preso, la palabra de Dios no está presa. Aunque nosotros estemos perseguidos, aunque los cristianos en muchas partes estén siendo ejecutados, estén siendo vituperados, estén haciendo estas cosas, pues nosotros ahí sufrimos ahí por Cristo, estamos ahí agarrados de Cristo. Pero me gusta porque dice que Dios es fiel, hermano, de que Dios es fiel y nos recuerda cada vez esto. Vamos a estar saludando a algunos hermanos. Aquí también van a estar participando algunos hermanos opinando sobre la prédica. Van a estar enviando su audio. Vamos ahí a estar esperando que lo envíen. También vamos a estar teniendo el audio de nuestra pastora que nos va a estar saludando. Y es que, hermano, mientras yo estudiaba esto, pues yo creo que simplemente es esto, hermano, de que debemos reflexionar que en el Evangelio vamos a sufrir, de que cuando estamos relacionados con la obra de Dios en nuestras vidas, nosotros vamos a sufrir. Pero que así como Pablo le dice a Timoteo, debemos animarnos, debemos esforzarnos en la gracia, debemos estar con valentía en la obra del Señor, aunque signifique sufrir penalidades, aunque seamos perseguidos, aunque seamos vituperados, tenemos que sufrir por el Evangelio. Y me gusta porque la palabra dice que el reino de los cielos es para valientes, no para cobardes. El evangelio, el reino de Dios, lo arrebatan los valientes y no los cobardes. Dice la palabra en Romanos que lo que estamos viviendo ahora no es comparado con la gloria que ha de venir. Y aún así dice la palabra que cuando la mujer está en dolores de parto, sufre, pero que cuando nace el hijo ella se olvida de ese dolor. Y yo creo que cuando estemos allá en el cielo, hermano, todo este sufrimiento, toda esta persecución, la vamos a olvidar. Y me gusta porque yo hablando con Dios decía, realmente es la naturaleza del Evangelio, de que vamos a sufrir, tenemos que sufrir, que para experimentar esa gloria, para experimentar esa vida, tenemos que sufrir, tenemos que estar ahí. Pero me gusta algo que dice en Primera de Corintios, me gusta algo muy bueno que dice en Primera de Corintios, se los voy a buscar aquí, hermanos, para leérselo. Un versículo muy bueno, hermanos. Dice Primera de Corintios capítulo 13, versículo 3. Si repartiese todos mis bienes para dar a comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Los sacrificios, hermanos, que nosotros hacemos, o los sufrimientos que nosotros hacemos, es por Cristo y por amor a Cristo. Si nosotros lo hacemos para ganar reconocimiento o ganar admiración o para demostrar que yo soy fuerte, para demostrar que yo soy valiente o para cumplir una obligación, hermano, eso Dios no lo está viendo como un sufrimiento para Él. Y me sorprendía, hermano John, porque ayer hablaba con un hermano y me decía, uno tiene que sufrir por Cristo, pero yo conocí a un varón que vivía por mi casa y testimonio que él dejó a sus hijos en un internado por cumplir
la obra de Dios. Y yo creo fielmente, hermano, que a veces, que yo no creo que Dios pues nos llame a su palabra o a su evangelio y dejar a nuestros hijos, porque sabemos que nuestra familia es nuestra primera iglesia. Pero a veces nosotros hacemos cosas que Dios no nos está demandando hacer, o hacemos cosas creyendo que están bien o creyendo que van a agradar a Dios, pero nosotros mismos estamos entrando en un sufrimiento o algo que Dios no nos ha demandado o no nos ha dicho. Por eso yo creo, hermano, de que tenemos que estar dispuestos a sufrir, la verdad. De aunque lloremos, que aunque me cueste, aunque me pese, la palabra dice que el yugo de Cristo es fácil y ligero. El evangelio, hermano, aunque tengamos sufrimiento, aunque tengamos dolores, el evangelio, hermano, vive una vida plena en la que el Señor nos da descanso, donde el Señor nos da alivio. Bueno, vamos a estar, mientras esperamos los audios de los hermanos, vamos ahí a estar viendo los servicios de la iglesia. Vamos ahí a estar haciendo una pequeña pausa mientras esperamos los audios de los hermanos y de nuestra pastora Luz Amparo Alzate. Casa de Oración Destellos de Amor te invita a sus servicios los miércoles y sábados de ayuno congregacional a las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Los viernes, servicios de fe y gloria a las 7 p.m. Los sábados, a las 5 de la tarde, grupo juvenil Impactados por Jesús. Los domingos, 2 poderosas escuelas dominicales. La primera de 8 a 10 de la mañana y la segunda de 10 a 12 del mediodía. Estamos ubicados en la calle 45, Murillo 1, Sur 31, en la Ciudadela 20 de Julio. Invitan los pastores William Fuentes y Luz Amparo Alzate. Casa de Oración Destellos de Amor. Amén, amén. Bueno, hermanos, yo creo que el Señor en esta mañana, en esta maravillosa mañana, nos está fortaleciendo, nos está nutriendo de su palabra para poder soportar, hermanos, como soldados de Cristo, para tener esa valentía, para tener esa determinación, para luchar contra el mal, para luchar contra la persecución, para defender, para estar ahí defendiendo esa fe, que yo creo que es el Espíritu Santo de que nos está iluminando en este día y que nos va a ayudar a defender, a estar ahí en la verdad, que yo creo que los televidentes y los oyentes que hoy están conectados son soldados que no se rinden, son soldados que a pesar de que viene el desánimo no se apartan de la fe, de que son soldados que son tan dispuestos a sufrir por el evangelio, que están dispuestos a dar su vida por Cristo, que están dispuestos a sufrir por el Señor, cueste lo que cueste, que están dispuestos a dejar por el evangelio, cueste lo que cueste, hermanos. Y yo creo que es un buen tema y hermoso. Yo creo que nosotros estamos aquí y que Dios nos hace valientes y esforzados. La palabra dice que cuando Dios llamó a Gedeón, le dijo que él era valiente y que era esforzado. Y aunque a veces nosotros no lo creamos, aunque a veces lo que Dios dice de nosotros, pues lo dudamos, el Señor nos conoce, hermanos. La palabra dice que Dios no nos va a colocar algo con lo que no podamos sobrellevar. Yo creo que la palabra dice que somos hechuras suyas, mi hermano. Así que podemos resistir, podemos llevar este sufrimiento,
con la misericordia de Cristo, con la gracia de Cristo, con el poder de Cristo, que aunque suframos a veces como malos, como personas perversas, como personas injustas, porque Pablo decía que él sufría de modo que estaba en las prisiones a modo de malhechor, pero que por Cristo, por el Evangelio y por los escogidos, él perseveraba. Amén. Vamos a estar colocando el audio de nuestra pastora. Hola, 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 Dios te bendiga en esta hermosa y maravillosa mañana. Damos gloria a Dios por este tiempo maravilloso que el Señor nos regala. Quiero saludar a cada oyente de los 103.6 de la FM. Gracias por conectarte con nosotros en esta maravillosa mañana en tu emisora preferida, como lo es Bellavista, una inspiración de Dios. Y también quiero saludar a todos los que nos están viendo a través de www.bellavistaestereo.com. Quiero saludar, como siempre, a todos los que nos escuchan en diferentes partes de Colombia y del mundo entero. Y también a mi hermano John Gámez, que siempre está en los controles. Y a mi hermana, a la princesa, a la doncella Valentina Blanco. Gracias por estar conectadita, por estar allí. Aleluya. En esta emisora santa, en esta emisora de cristal. Hoy el tema ha sido maravilloso. Hoy el tema nos enseña, mi querido hermano, que seguir a Cristo es maravilloso, es glorioso, pero también vamos a pasar por momentos de tristeza, por momentos de dolor. Muchos nos van a señalar, muchos nos van a juzgar, muchos nos van a menospreciar, pero tenemos al único, al que tiene el poder y la autoridad para cambiar nuestro presente y nuestro futuro. Mi querido hermano, no sé cuál sea el proceso, cuál sea el desierto, cuál sea el momento difícil que usted esté pasando. Quiero decirte que tenemos a un Dios que conoce nuestro corazón y que siempre está ahí para ayudarte. No importa la prueba, no importa la situación, la palabra dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes praderas me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mi corazón. Pueblo de Dios, hoy es el día que ha hecho el Señor, sea un día de alegría, sea un día de gozo, sea un día para exaltar y glorificar el rostro poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda que estás en tu programa, como lo es Somos Testigos de Cristo, por los 103.6 de la FM. Dios les bendiga y les bendiga mucho. Recuerde, su pastora y amiga Luz Amparo Alzate Agudelo les envía un fuerte abrazo. Y recuerden que los días martes y los días jueves tenemos este programa maravilloso, como lo es Somos Testigos de Cristo, a las 9 de la mañana. Un tiempo maravilloso para adorar al Señor. Les envío picos, abrazos y apapuchis. Bendiciones para todos. Shalom, shalom. Bueno, mis hermanos, ahí tuvimos el saludo de nuestra pastora. Ahora vamos a estar saludando a aquellos hermanos que están ahí conectaditos, que están ahí, aquellos televidentes, oyentes. Amén. Vamos a saludar al hermano John Junior Gámez, a Doralba Ealo, a Carolina Zuluaga, a Maribel Núñez, a José Jiménez, a Daniel Gómez, a Olfinda García, a Neida Núñez, a Rafael Cantillo, a Leonel David Gámez, a Luz Amparo Alzate, nuestra pastora, a Caterín Peñaranda, a Nora Ortega, a Lilia Colina. Saludamos ahí, están conectados con nosotros de Destellos Casa Oración, a Edgardo Sares, a Pastor Víctor Hugo Pachón, a María Zulbarán, a Pastor Luis Evelio Guzmán y a nuestra evangelista, a nuestra hermana Julie Castro.